Respetando la puntualidad de todos, comenzamos. Feliz noche, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida al primer encuentro síncrono de la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección 1 y 3. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez, y los estaré acompañando a lo largo de este trimestre 2026-1. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la segunda parte de los tratamientos psicológicos enfocados en el abordaje de los trastornos psicológicos en adultos y adultos mayores. En este nivel, ya ustedes como estudiantes deben tener la madurez de asumir el hecho ético de saberse encargados de la salud mental de sus consultantes, haber tenido un acercamiento al área clínica a través de las distintas actividades teóricas y prácticas y en especial su terapia personal, que implica además el desarrollo de la responsabilidad, no solamente profesional, sino personal, así como el hecho de estar en los últimos trimestres de la licenciatura en psicología. En particular, los que dedicarán su actividad profesional al área clínica, su formación debe ser sólida, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, con un alto sentido de lo ético. Los profesionales de la psicología clínica debemos tomar decisiones sobre el diagnóstico, el pronóstico o la intervención psicológica más adecuada para el paciente que acude a su consulta. La decisión ante los problemas no es fácil y las soluciones deben tener en cuenta tanto el juicio clínico como la experiencia del experto. Asimismo, la evidencia que aportan los datos y las preferencias del paciente concreto, que además se encuentra inmerso en un contexto social determinado y sabemos que ahora los pacientes manejan mucha información que es divulgada a través de las redes sociales. Estas consideraciones van a guiar lo que se conoce como psicología clínica basada en la evidencia, que preferiblemente esa es la que debe regir el ejercicio clínico. Les dejo este mensaje como una introducción de lo que veremos a lo largo de este trimestre. También quiero hacerles saber que si alguno tiene algún inconveniente, alguna situación de índole académica, personal, administrativa, no esperen a los últimos momentos para hacerlo saber. Los canales regulares a través de los cuales van a dirigir sus inquietudes, en particular de esta asignatura y todas las otras, es primero a través del tutor, que en este caso es mi persona, profesora Yosbeli Vázquez. Luego está la coordinadora del área clínica, que es la licenciada Shirley Montezuma. Si ninguna de las dos damos respuesta a los planteamientos que ustedes tienen en el tiempo prudente, tenemos la figura de la directora de la escuela, que es la licenciada María Querales, y por encima de ella está la decana Arelis Laguna. Estos son todos los canales regulares y todos los entes a los cuales ustedes deben informar si tienen una situación en particular. En esta sesión conoceremos la dinámica del funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular. Socializaremos el plan de evaluación, que se los voy a explicar con detalle, e informaremos acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comienza. También tenemos que considerar que estamos viviendo a nivel sociopolítico algunas condiciones que, en el caso de ustedes que son estudiantes, pues hacen que estén dispersos y quizás no estén en las mejores condiciones para
estudiar. Sin embargo, yo los felicito de que se mantengan estudiando y haciendo el mejor esfuerzo posible por nuestro país, en especial a partir de ahora. Los psicólogos tendremos un gran trabajo en relación con todos los que nos quedamos y todos los que están afuera y ese proceso de reconciliación con el clima emocional de nuestro país. Ahora, centrándonos en el proceso meramente académico, recordemos que el trimestre se desarrollará a lo largo de las siguientes 12 semanas, dentro de las cuales tendremos 4 actividades síncronas para conocer lo correspondiente a cada unidad y 4 actividades sumativas. Las actividades síncronas se realizan en las semanas 1, 5, 7 y 9, siendo este el primero. El segundo encuentro será el miércoles 18 de febrero, el tercero el 4 de marzo y el cuarto encuentro el 18 de marzo, todos a las 8 de la noche. De la misma manera, se les va a enviar recordatorio a través del foro de anuncios. Como en todos los trimestres, ustedes van a realizar 4 actividades sumativas que deben ser entregadas en las siguientes fechas. La sumativa número 1 en la semana 4, que va desde el lunes 9 de febrero hasta el domingo 15 de febrero, siendo la fecha límite de entrega el martes 17 de febrero, que coincide con la semana de carnaval. Recuerden que ninguna de las actividades hasta ahora tiene prórroga, salvo esta fecha límite. La sumativa número 2, que debe ser entregada en la semana 6, que va desde el lunes 23 de febrero hasta el domingo 1 de marzo, siendo la fecha límite para esta segunda entrega el martes 3 de marzo. La sumativa 3 deberá ser consignada en la semana 8, que va desde el lunes 9 de marzo hasta el domingo 15 de marzo, siendo la fecha límite de esta tercera actividad el 17 de marzo. Y la actividad sumativa número 4 se entrega en la semana 10, que va desde el lunes 23 de marzo hasta el domingo 29 de marzo, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 31 de marzo. Este trimestre, que recién comienza, tuvo como fecha de inicio este lunes 19 de enero y finalizará el viernes 10 de abril del presente año. Ahora bien, conozcamos propiamente de qué se trata Teoría de los Tratamientos 2. Esta es una unidad curricular que tiene como competencia general analizar los modelos de tratamiento psicológico, cognitivo-conductual, humanista y psicodinámico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del adulto y adulto mayor. Esto en los diferentes contextos con una actitud ética y responsable. Teoría de los tratamientos 2, a su vez, está organizada en 3 unidades de competencia. La unidad 1, que tiene como objetivo analizar los modelos cognitivo-conductual, humanista, gestal, existencialista, psicodinámico e integrativo para la planificación de estrategias de tratamiento. En esta primera unidad conoceremos todos los elementos teóricos correspondientes a todos estos modelos. En la unidad 2, el objetivo es el estudio de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. La unidad 3, que es la que contiene el elemento práctico de esta unidad curricular, es el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la adultez
y adultez mayor. Para este trimestre 2026-1 se seleccionaron como estrategias de aprendizaje con respecto a la unidad 1, un informe interpretativo, que ya voy a explicar en qué consiste, que es la actividad que tendremos próximamente. La primera parte, eh, en la segunda unidad, como es muy larga, se dividió en dos. La primera parte evaluará o se evaluará a través de una presentación. La parte 2 se evaluará a través de la realización de una revista de psicología y la unidad 3 con un trabajo práctico. En este punto es importante destacar que deben realizar la votación para la aprobación del plan de actividades sumativas propuestas en el enlace del aula virtual que dice socialización del plan de evaluación de teoría de los tratamientos. Allí, algunos de ustedes ya lo han realizado. Muchas gracias por esta diligencia. Asimismo, debe quedar claro desde este momento los requisitos para la actividad remedial, que en el caso de ustedes casi nunca se concreta esta actividad, pero igual es parte del proceso administrativo de todas las unidades curriculares. A partir de la semana 10, si ustedes no cumplen con la nota mínima aprobatoria, tienen la opción de solicitar la actividad remedial. La gestión la hacen ustedes a través de la zona estudiante. Para ello deben haber presentado obligatoriamente las 4 actividades sumativas. En su momento, cuando nos acerquemos en la semana 10, voy a explicar los otros requisitos que deben cumplirse para realizar esta o para tener derecho a esta solicitud de actividad remedial. Ahora, voy a proceder a explicar con detalle cada una de las actividades sumativas, haciendo especial énfasis en la actividad sumativa 1. Como ya les indiqué, pues para este trimestre se seleccionó en esa unidad 1 un informe interpretativo. Ese informe interpretativo se va a entregar desde el lunes 9 de febrero hasta el domingo 15 de febrero, siendo la fecha límite para esta entrega martes 17 de febrero. En este informe interpretativo se van a analizar los modelos cognitivo-conductual, humanista, gestal, existencialista, psicodinámico, integrativo y tanatológico para la planificación de estrategias de tratamiento. Van a describir los modelos de abordaje terapéutico que acabo de mencionar. En este sentido, este informe de carácter interpretativo tiene una introducción, el desarrollo que ya les voy a explicar cuál es el contenido y su conclusión. Este informe interpretativo va a valerse del análisis, el concepto y análisis de cada uno de los siguientes tópicos teóricos. Vamos a profundizar en lo que son los principios básicos, conceptos claves de cada enfoque, teóricos de referencia o autores que han hecho un aporte significativo a cada uno de los modelos, aplicación en la práctica clínica. Cuando hablo de aplicación en la práctica clínica, es que cada modelo favorece el abordaje de algunos de los trastornos. Doy un ejemplo. En el modelo cognitivo-conductual, la aplicación en la práctica clínica es en situaciones de estrés, situaciones de depresión, manejo de pacientes con enfermedades crónicas, en el abordaje de las esquizofrenias y un montón de trastornos. Eso es lo que se refiere a la aplicación en la práctica clínica. Van a describir igualmente cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los modelos de abordaje terapéutico. Para eso van a realizar su respectiva investigación en cada una de las unidades. Yo les voy a dejar un material pertinente para ello y ustedes también tienen que ampliar su investigación. En este caso, vamos a abordar todos estos aspectos en el modelo cognitivo-conductual, humanista, gestal, psicodinámico, existencialista, tanatológico e integrativo. Dentro de este informe también van a explicar
la importancia de los enfoques teóricos en la psicoterapia y una reflexión personal basado y sustentado en la teoría acerca de cómo los enfoques teóricos influyen en la práctica clínica y en esa relación terapéutica. En cuanto a la manera y los pasos como van a ser este informe de carácter interpretativo, por supuesto, van a hacer su debida investigación acerca de la información que necesitan plasmar en este informe. Deben fundamentar su análisis en los tópicos psicológicos establecidos por los distintos autores. Es importante también citar la fuente de donde obtienen la información. Debo recordarles igual que eviten el copiar y pegar. Toda información debe estar sustentada bibliográficamente. Bueno, eh, no sé, Freud en el año 1920 refiere tal cosa. Lo que ustedes vayan a describir en su informe con relación a lo que son los principios básicos y todos los aspectos que deben investigar. ¿Cuál es la lectura o una de las lecturas guías para esta actividad y para esta unidad 1? Hay una guía de terapias de la Asociación Americana de Psicología denominada Tratamientos Psicológicos que está alojada en su página. Acuérdense que las páginas web también traen traducciones. También están los manuales que les dejé en los recursos de consulta de la unidad 1. ¿Cuáles son los aspectos formales para la realización de este informe interpretativo? La portada institucional. Con respecto a esta portada institucional, ustedes van a dirigirse a buscar cuáles son las pautas del manual de realización de trabajos de pregrado. La portada institucional, en el caso de los informes interpretativos, no lleva ningún tipo de imágenes ni de colores, sino que debe mantener la formalidad de los lineamientos de la universidad. El desarrollo es de 12 a 20 páginas, es una extensión suficientemente prudente para que ustedes puedan realizar y describir todos los elementos teóricos de esta primera unidad. Tienen que desarrollarlos todos, deben seguir las normas del manual de pregrado de la universidad. Todo el texto, incluido estos elementos de la portada institucional, deben estar escritos en letra Arial 12. A partir de la introducción hasta el final, el interlineado debe ser de espacio y medio en formato institucional. Este formato institucional ya sabemos que es 4 centímetros el superior e izquierdo y de 3 centímetros el derecho e inferior. Como todas las evaluaciones, ya saben, la calificación máxima es 100 puntos. Cada una de las evaluaciones representa un 25%, que es el 100% de la calificación al final. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para este informe? La introducción. Con respecto a la introducción, de una vez aclaro, en las introducciones no se realizan definiciones. El objetivo de la introducción es explicar cuál es el propósito de este informe y describir brevemente cuáles son los elementos teóricos que ustedes van a abordar en su informe. La calidad de la información. Esto se refiere a que todo lo que ustedes describan en su informe interpretativo se corresponda con la investigación de la literatura del área. Por eso el material de ustedes es especializado. Eviten usar Wikipedia y todas estas páginas porque muchas veces contienen errores de información. ¿Cómo está organizada la información? De decir, siguen cada punto, los principios, los conceptos claves, los autores y todos los elementos que se les está solicitando. La conclusión es hacer un breve resumen de lo que ustedes abordaron en ese informe interpretativo. Con respecto a lo que son los diagramas e ilustraciones, les sugiero que no pongan imágenes por poner. Una de las cosas que les va a ayudar a sistematizar y que los voy a contar como diagramas es que ustedes puedan hacer cuadros sinópticos o resumen. Por ejemplo, ustedes fácilmente pueden hacer
un cuadro sinóptico de los aportes de cada autor dentro de los distintos modelos o con respecto a los principios claves o los conceptos básicos, hacen su cuadro sinóptico, su cuadro de resumen y esto se los voy a valer como diagramas e ilustraciones porque además tiene un puntaje significativo. Y por supuesto, la redacción y la ortografía, tengan mucho cuidado con las escrituras de el nombre de los autores y los conceptos. Como ya les indiqué, esta primera actividad se entrega desde el 9 de marzo hasta el 15 de marzo, siendo la fecha límite para esta entrega perdón, em, febrero, 9 de febrero hasta el 15 de febrero, siendo la fecha límite el martes 17 de febrero, que es la semana que coincide con el carnaval. Ahora, con respecto a la actividad sumativa 2, que se seleccionó como estrategia de evaluación, una presentación. En esta presentación tiene como propósito el estudio de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. Maneja las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor, reconoce los protocolos para el abordaje terapéutico, aplica técnicas terapéuticas de los distintos abordajes. Esta es esta unidad 2 es bastante extensa, por eso que hago la división. Van a hacer una presentación en esta segunda actividad y luego la revista. En esta presentación van a desarrollar la importancia de las técnicas e intervenciones en la terapia psicológica, la definición y procedimiento de las técnicas cognitivo-conductuales. Yo les describo aquí en cada uno de los modelos cuáles van a ser. En el caso de las técnicas cognitivo-conductual, van a describir la reestructuración cognitiva, el entrenamiento en habilidades sociales, exposición y respuesta preventiva, la terapia de aceptación y compromiso, o conocida por sus siglas como ACT. Con respecto a las técnicas psicodinámicas, el análisis de la transferencia, la interpretación de los sueños, el trabajo con las resistencias y la psicoterapia psicodinámica breve. En lo que se refiere a las técnicas humanistas, empatía y comprensión, reflexión y autoconocimiento, terapia centrada en el cliente y terapia de grupo humanista. Con respecto a las técnicas gestal, conciencia y awareness o el concepto del darse cuenta, el trabajo con el cuerpo, la terapia de grupo gestal, experimentación y acción. En lo que compete a las técnicas existencialistas, búsqueda de sentido y propósito, terapia de aceptación de la muerte y trabajo con la ansiedad existencial. Con respecto a las técnicas integrativas, la terapia cognitivo-conductual, la integrativa, la terapia humanista integrativa y la terapia de grupo integrativa. Con respecto a las técnicas tanatológicas, el trabajo con el duelo, la terapia de la aceptación de la muerte, apoyo emocional en el final de la vida y trabajo con la pérdida y el luto. Por tratarse de una presentación, esta debe llevar su respectiva argumentación, donde ustedes van a explicar la importancia de estudiar todas estas distintas técnicas e intervenciones en la terapia psicológica desde las diversas corrientes. Deben fundamentar su respuesta en las referencias bibliográficas del área de psicoterapia. Aquí las revistas de psicología clínica, las revistas de psicoterapia, papeles del psicólogo y todas las revistas de psicopatología les van a servir para desarrollar esta presentación. Con respecto a lo que es la lectura básica para esto, están todos los libros de psicoterapia, en particular el de Psicoterapia, Teorías y Prácticas de Chartres del año 2019, otras publicaciones que son más recientes. Esta presentación debe contener 15 a 25 láminas diseñadas en PowerPoint.
La presentación debe contener un mínimo de 15 láminas, incluyendo lo que es la portada, la introducción, las reflexiones, las conclusiones, y la última lámina debe llevar las referencias bibliográficas. En su oportunidad, pues hablaremos de los detalles de cada uno, los formatos que pueden utilizar, entre otras cosas. Para evaluar esta presentación, pues nos centraremos en lo que es la calidad de la información, el contenido que esté desarrollado de manera completa, cómo está organizado, su impacto visual y la reflexión. Esta presentación se entregará desde el 23 de febrero hasta el 1 de marzo. Con respecto a lo que es la actividad sumativa número 3, que igualmente evalúa la unidad 2, tenemos lo que es una revista de psicología experimental. Igualmente, vamos a trabajar el mismo objetivo, que es el estudio de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje. En este caso, esta revista va a estar basada en desarrollar la importancia de los protocolos de abordaje terapéutico y su aplicación en la práctica clínica, describir lo que es la evaluación y diagnóstico, el establecimiento de objetivos y la planificación del tratamiento, el seguimiento y la evaluación de los resultados de los protocolos cognitivo-conductual, psicodinámico, humanista, gestal, existencialista, tanatológico e integrativo. Deben asimismo describir un ejemplo práctico breve de la aplicación de cada protocolo en el área clínica. Es importante que en esa revista cumplan las pautas que tienes las mismas. En la descripción de la tarea hay un enlace que los va a llevar a cómo se realiza una revista en la aplicación Calameo. También pueden utilizar otras herramientas para hacer su revista. Las disposiciones formales son la portada, el índice de contenido, la línea editorial, el contenido de 15 a 20 páginas y el tamaño de la hoja. En esta revista se va a evaluar la calidad de la información, de todos los aspectos que deben desarrollar desde lo teórico, la relevancia del conocimiento psicológico, que se cumpla la estructura de la revista, la cantidad de páginas, la creatividad y, por supuesto, la redacción y la ortografía. Esta tarea va a ser entregada en la semana 8, que es desde el 9 de marzo hasta el 15 de marzo, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 17 de marzo. Con respecto a la actividad sumativa número 4, que evalúa la unidad 3, esta unidad 3 consiste en la realización de un trabajo práctico psicológico. En este caso, vamos a hacer una aproximación. Si no tienen la persona para aplicarle todas las especificaciones de esta tarea, pueden utilizar también un caso hipotético. Pueden usar un caso real o un caso hipotético. Este caso real está basada en algunas de las condiciones que usualmente nos vamos a encontrar en la práctica clínica. Los trastornos del estado de ánimo, los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, los trastornos de la conducta alimentaria, los duelos migratorios o por muerte de familiar significativo, pacientes con enfermedades crónicas o terminales y los trastornos neurocognitivos, que sabemos es una condición bastante frecuente en la población de adultos mayores. Este caso lo van a abordar según alguno de los enfoques vistos en las unidades 1 y 2. Aquí la selección la van a realizar ustedes, no la especifico yo. En ese trabajo, por supuesto, van a identificar los datos del paciente, las iniciales de los nombres y apellidos, el motivo de consulta, que son con fines académicos, las fases de la intervención,
En cada una de las unidades vamos a ir viendo la teoría correspondiente, cuáles son los objetivos, planificación, seguimiento, evaluación de los resultados. Van a realizar un cuadro para sistematizar todos los elementos, en específico lo que tiene que ver con las fases y la aplicación de las técnicas. Van a tener la oportunidad de desarrollar una entrevista clínica, de la cual deben incluir el formato como anexo, donde se obtengan los datos relevantes. Recuerden que a estas alturas ya debemos saber esto con respecto a los informes, que solo debemos reportar las iniciales de los pacientes, y esto se hace para respetar la confidencialidad de los datos del mismo: la edad, nivel académico, la ocupación, genograma, el motivo de consulta inicial, en qué consistió el proceso de evaluación psicológica. Porque hago aquí un breve comentario: no nos podemos ir directamente a un plan de tratamiento si nosotros no realizamos una buena evaluación psicológica. Y esta evaluación psicológica debe ser coherente con el abordaje teórico que vayamos a utilizar, el tratamiento sugerido, cómo debería ser la evolución, el pronóstico y cómo se realiza la finalización del tratamiento. Si aplica el caso, sobre todo en los casos, en las condiciones de los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad o los trastornos cognitivos. Si se tiene información de que hay tratamiento farmacológico en el paciente, pues entonces esto debe incorporarse en este trabajo. ¿Cómo se va a plasmar ese trabajo? A través de un informe. Y en ese informe, ustedes van a describir la introducción, que es explicar el objetivo de la unidad. El desarrollo debe contener todos los aspectos que les acabo de mencionar, describir esa situación problemática a través del motivo de consulta, los instrumentos de recolección de datos, por qué los escogieron, establecer la hipótesis diagnóstica, porque nosotros, evaluación, ¿con qué? Con fines diagnósticos. Esta impresión diagnóstica nos va a servir, o es la base y los elementos para poder nosotros estructurar un plan de tratamiento, que usualmente o preferiblemente desde lo clínico debe realizarse a través de la descripción que hacen los manuales diagnósticos, como el DSM-5 o el DSM-5 revisado. En este caso, como no hay mayores cambios en el DSM-5 revisado, vamos a guiarnos por el DSM-5. Se describe en un cuadro todo el plan de tratamiento, descrito por fases, sesiones, nombrando lo que son las estrategias o las herramientas terapéuticas a aplicarse. Y por supuesto, las conclusiones. En estas conclusiones, ustedes van a escribir lo que hicieron en su trabajo y cuál es su aprendizaje, tanto académico como personal. Los casos hipotéticos, en la descripción de las tareas se les indica que puede ser cualquiera. No es que van a escoger un paciente que tenga todo. Probablemente si tienen un candidato, un paciente que tiene trastorno de ansiedad, pero también puede tener rasgos de un episodio depresivo. Esto es válido, pero vamos a tratar en lo posible que sean casos con un solo diagnóstico, los cuales son trastorno depresivo, que pueden ser depresión leve, depresión mayor, distimia o el trastorno depresivo persistente. Con respecto a los trastornos de ansiedad, puede ser ansiedad generalizada, episodios de pánico, fobias específicas. En el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, bueno, nos vamos a centrar en lo que es la anorexia, la bulimia, los atracones y la pica. Duelo migratorio o por muerte de familiar significativo, pacientes con enfermedades crónicas o terminales como diabetes, cáncer, lupus, VIH y los distintos trastornos neurocognitivos, que en este caso los más frecuentes pues suelen ser las demencias. Finalmente, en esa fase de evaluación del plan de intervención es establecer cuáles son los objetivos, las metas que se alcanzaron, y en ese pronóstico cuáles faltarían por alcanzar y cómo se hace ese seguimiento. La lectura básica de esta unidad es un artículo que es bien cortico, pero es bien concreto, pero
tiene información relevante, que es la formulación clínica del caso, su valor para la práctica clínica. Este es un material que está alojado en las revistas de psiquiatría del Uruguay del año 2014. Los resultados de este informe va a ser igual que en el primer informe, portada institucional, desarrollo, que siga las normas UVA, el tipo de letra, formato institucional. ¿Qué vamos a evaluar allí? La introducción, la descripción de la situación problemática. Aquí es cómo es esa evaluación, cómo se realizó, los distintos elementos que incluye esa evaluación, la propuesta de solución o plan de evaluación, que es el plan de tratamiento como tal, la reflexión de los aprendizajes y la redacción y la ortografía. Esta última actividad se entrega en la semana 10, que va desde el 23 de marzo hasta el 29 de marzo, siendo la fecha límite para esa última actividad el martes 31 de marzo. Como ven, es bastante extensa y significativo todo lo que van a aprender en esta unidad curricular. Se escogieron pues aquellas estrategias a las que ustedes les puedan sacar bastante provecho y que además les quede ese material como consulta a futuros cuando ya estén ejerciendo. Recuerden entonces que deben hacer la votación para la aprobación de este plan de evaluación. Una vez que esté aprobada, pues se les hacen los ajustes pertinentes y vamos incorporando pues las rúbricas de evaluación. Ahora voy a tratar de ser lo más resumida posible acerca del contenido de la unidad 1, acerca de los modelos de abordaje terapéutico para que ustedes vayan teniendo una aproximación a lo que van a desarrollar en esta primera evaluación. Debo comenzar con la afirmación de que el quehacer profesional del psicólogo clínico implica dotarse de un amplio conocimiento en diversidad de técnicas psicoterapéuticas, preferiblemente basadas en la evidencia y con un sólido sustento teórico. En este sentido, se conocerán los aspectos generales de las teorías y métodos en psicoterapia mediante las cuales se logra el cambio psicopatológico y conductual de los pacientes. Los tratamientos, las técnicas terapéuticas de intervención o de abordaje psicológico hacen todas referencia al proceso psicológico denominado psicoterapia. En principio, se parte del supuesto teórico que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes. La tendencia actual en terapia psicológica evoluciona hacia la psicología clínica y la psicoterapia basada en la evidencia científica. Esto dirige el proceso a conocer la respectiva base teórica de las técnicas terapéuticas psicológicas. Esto desde los distintos enfoques teóricos de la psicología clínica para el abordaje de problemas clínicos en el adulto y adulto mayor. Cada enfoque psicológico postula diferentes modalidades de tratamiento en psicoterapia. La teoría es la base que le proporciona al psicólogo los parámetros para la intervención guía y da enfoque a ese proceso terapéutico. Basado en estas ideas, los conceptos que voy a mencionar a continuación pretenden ser una guía para el profesional de la psicología clínica que se encuentra en formación avanzada y aplicada. Constituye una caja de herramientas técnicas que le permitirán acompañar los procesos psicológicos de sus futuros pacientes. Esto con el objetivo de que dominen métodos específicos de intervención psicológica. Conocer, manejar y aplicar estas herramientas terapéuticas requieren desarrollar una serie de condiciones que garanticen la objetividad de la intervención psicológica. Entre ellas tenemos lo que son las habilidades para establecer el rapport, la empatía y una adecuada relación terapéutica contentiva de responsabilidad,
actitud analítica, reflexiva y marcada por la ética en su quehacer profesional. Por eso es importante llevar un proceso de terapia personal que les permitan separar psíquicamente su subjetividad de la de sus pacientes. Se trata de facilitar el desarrollo de los conocimientos básicos de los distintos enfoques teóricos de las técnicas terapéuticas desde una visión integral donde se jerarquicen los aspectos comunes a las diferentes propuestas técnicas. En este sentido, pues vamos a abordar cuáles son esos aspectos comunes de todas las psicoterapias. Indistintamente del enfoque teórico del terapeuta, la mayoría de los profesionales utilizan varias técnicas que son comunes en su proceso de intervención, entre las cuales tenemos fomentar el insight o esa habilidad de darse cuenta internamente de su proceso emocional, reducir la carga del sufrimiento emocional del paciente, fomentar la catarsis o esa expresión emocional, proporcionar información nueva, que es lo que se conoce como psicoeducación, designar tareas fuera de la terapia, aumentar la fe de los clientes o pacientes y sus expectativas de lograr cambios. En otras palabras, todas las psicoterapias permiten el establecimiento y refuerzo de una importante relación entre paciente y terapeuta, provisión de una cuota significativa de confianza y esperanza para aliviar el sufrimiento, propuesta de nuevas informaciones y con ello nuevas posibilidades de aprendizaje, facilitación de la activación conductual, si hablamos de la terapia cognitivo-conductual, aumento de la sensación de autodominio y eficacia, es decir, que el paciente se motive y sienta que es capaz de salir de esa situación que lo llevó a consultar, e incremento de las oportunidades de verificar los cambios y los logros en la práctica clínica. Los diferentes enfoques de tratamiento que se describen deben comenzar con la realización de una buena historia clínica, seleccionar problemas específicos de tratamiento y decidir un plan de acción claro y concreto. Esto de acuerdo al enfoque teórico afín al profesional. Ahora vamos a conocer pues cuáles son esos fundamentos y principios básicos de las técnicas terapéuticas para que nos ubiquemos en contexto. Como ya he señalado, cada corriente postula diferentes modalidades de tratamiento. Cuando se habla de terapia psicológica, esta debe verse como un proceso que utiliza técnicas, en donde se producen fases, circunstancias y procesos. El marco teórico se vincula a la técnica utilizada por el terapeuta. Las diferentes corrientes psicoterapéuticas se han ido desarrollando a medida que se han profundizado las líneas teóricas que las sustentan. Las técnicas de abordaje psicológico se definen como aquellas intervenciones realizadas por un psicólogo clínico, las cuales se basan en técnicas y teorías, enmarcadas en un contexto clínico y seleccionadas de forma cuidadosa para propiciar un abordaje oportuno y eficaz al paciente. Es decir, que no vamos a utilizar todas las técnicas con todos los pacientes. Las técnicas de intervención psicológica comprenden a su vez un conjunto heterogéneo de métodos y sistemas estructurados. Su finalidad es conseguir los objetivos marcados en el tratamiento y como fin último la superación del problema motivo de intervención psicológica. Un tratamiento psicológico es una intervención profesional, por supuesto, realizada por un psicólogo, basada en técnicas psicológicas en un contexto clínico. Y este contexto clínico puede ser cualquier centro de salud mental, los hospitales, las consultas privadas, las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de personas afectadas, entre otras. Cuando hablo de personas afectadas, por ejemplo, el ejemplo mayor, puedo mencionar a Sovenia, que es una organización que trabaja
o se ha especializado en el abordaje de niños, en este caso es la que se me ocurre, de pacientes con el trastorno del espectro del autismo. Pero así como existe eso, pues por supuesto existe para el trabajo con adultos. La otra es la Fundación Alzheimer, que se ha abocado a trabajar con los adultos mayores que tienen esta condición. Ahora, el proceso terapéutico, que es importante, hace referencia al conjunto de fases sucesivas implicadas en el tratamiento psicológico, que van a abarcar desde la primera consulta por parte del cliente hasta la finalización del tratamiento, idealmente, porque sabemos que dentro de los procesos terapéuticos suelen existir también aquellos eh, pacientes que desertan del tratamiento. El plan de intervención, que preferiblemente debe estar descrito por fases, es un instrumento, una herramienta que nos permitirá realizar un mapa o una ruta que se deberá seguir durante ese periodo de intervención que se llevará a cabo, bien sea de forma individual, familiar o comunitaria. En ese plan se tienen objetivos que deberán cumplirse a través de todo el proceso de intervención. En este sentido, Cornejo, que es una psicoterapeuta con formación gestal y psicoanalítica, refiere que deben tomarse en cuenta dentro del encuadre terapéutico los siguientes aspectos: horarios, frecuencia, duración de cada sesión, que de acuerdo al enfoque puede variar, usualmente es de 45 a 60 minutos, los honorarios, que también es variable, aunque en el caso de nosotros los psicólogos venezolanos, cada uno nos regimos por la tarifa del Colegio de Psicólogos en el estado donde estemos ejerciendo, las vacaciones, el tipo de terapia seleccionado, si es individual, si es de pareja, si es grupal, si se amerita psicoterapia breve, focalizada, profunda o más amplia. El encuadre terapéutico viene a ser ese conjunto de condiciones, normas, reglas o referencias que permiten dar estructura, no solamente al paciente, sino también al terapeuta. Si bien es cierto que muchas de las técnicas pueden llevar al mismo objetivo común por caminos diferentes, la tendencia actual en terapia psicológica y de acuerdo a los parámetros de la APA, evoluciona hacia la psicología clínica y la psicoterapia basada en la evidencia científica. La aplicación de la terapia psicológica debe basarse en el empleo de técnicas de eficacia, efectividad y eficiencia probada mediante estudios científicos. Es importante que las técnicas estén probadas para el problema específico al que se aplica. Cada escuela psicológica postula diferentes modalidades de tratamiento en psicoterapia. Es importante destacar que el abordaje terapéutico es diferente a la psicoterapia como tal. De acuerdo con los objetivos que percibe la psicoterapia, es entendida como un método, técnica de tratamiento que intenta aliviar los trastornos emocionales o psicológicos, modificar desajustes de personalidad. Lo importante para las sesiones y el propio proceso de terapia tiene que ver en mayor medida con el encuadre que se mantenga con el paciente, independientemente del marco teórico o enfoque escogido. Este encuadre terapéutico es lo que va a marcar esa regularidad o esa frecuencia de las sesiones y la disciplina. Ahora, hablemos de lo que son los modelos de técnicas terapéuticas en psicología clínica. Feisas y Miró, en su libro Aproximación a la psicoterapia, refieren que los principales modelos de la psicoterapia actual pueden agruparse en 5 orientaciones: los modelos conductuales, los modelos cognitivos, los modelos psicodinámicos, los modelos humanístico-existenciales y los modelos sistémicos. En esta unidad curricular nos enfocaremos en los primeros 4. Los modelos sistémicos no los vamos a abordar aquí porque ustedes tienen otras asignaturas que lo abordan, como es el de la unidad curricular de terapia familiar. Hablemos de lo que son esos modelos conductuales. Estos están representados en lo que se denomina la terapia o modificación de conducta, que tiene aplicación en un rango muy amplio de problemas,
que la literatura describe como neurosis, depresión, trastornos de pareja, adicciones, trastornos psicológicos infantiles y médicos, entre otros. Estos modelos conductuales son reconocidos como uno de los enfoques más influyentes y prestigiosos en el terreno de la salud mental. En 1952, Eisen define la terapia conductual como el intento para alterar la conducta y las emociones humanas de un modo beneficioso y acorde con las leyes de las teorías del aprendizaje. Luego, en 1953, Skinner explica la psicoterapia como efecto del condicionamiento operante, sustituyendo los mecanismos intrapsíquicos, que es un concepto propio del psicoanálisis y del modelo psicodinámico, por principios de aprendizaje. Wolpe, en 1958, en su obra Psicoterapia por inhibición recíproca, demuestra cómo la terapia de corte conductista es aplicable y con resultados favorables en las neurosis. Ahora bien, con respecto a lo que son los modelos puramente cognitivos, los orígenes de la psicoterapia bajo el modelo cognitivo se remontan a la filosofía estoica y al budismo. Los fundadores modernos de esta psicoterapia son Albert Ellis, el creador de la terapia racional emotiva, y Aaron Beck con su modelo cognitivo. Básicamente, los conceptos cognitivos de la terapia apuntan a la relevancia del significado de la conducta, su formación, desarrollo, disfuncionalidad y posibilidades de cambio. En el año 1956, el doctor Albert Ellis inició una nueva corriente psicoterapéutica denominada terapia racional emotiva conductual, o conocida por sus siglas como TREC. En el año 1962, Aaron Beck desarrolló la terapia cognitiva, que resultó de buen pronóstico en el diagnóstico de la depresión y ansiedad. Y recuerden además que Aaron Beck desarrolló dos instrumentos que solemos utilizar en la práctica clínica, que son los inventarios de depresión de Beck y el inventario de ansiedad de Beck. Ahora, con respecto a lo que son los modelos psicodinámicos, este se constituyó en el modelo de mayor relevancia para la historia de la psicoterapia basada en el psicoanálisis. Laplanche y Pontalis definen al psicoanálisis como un método de psicoterapia basado en la interpretación de las relaciones transferenciales, las resistencias y los deseos inconscientes. Con respecto a lo que son los modelos humanísticos existenciales, estos se les ha denominado la tercera fuerza. Dentro de este enfoque se encuentran las concepciones fenomenológicas, humanistas y existenciales desarrolladas en el campo psicoterapéutico, entre las cuales destacan las terapias gestálticas, la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers y el análisis transaccional. En 1943, Carl Rogers creó su terapia centrada en el cliente, la cual surgió como una alternativa al psicoanálisis e inicia como un proceso investigativo acerca de la relación terapéutica. Con respecto a los modelos sistémicos, el desarrollo histórico de estos modelos va unido a la evolución de la terapia familiar. A partir de la década de 1950-1960, algunos terapeutas formados en la orientación psicoanalítica comenzaron a incluir a la familia en el tratamiento. Ruiz y Cano señalan que los desarrollos más actuales de los modelos sistémicos están centrados más en los modelos epistemológicos y cognitivos, en concreto en los llamados modelos constructivistas, considerados también una fuerza emergente en la terapia cognitiva. Ahora bien, con respecto a cómo está estructurado el programa de esta unidad curricular, Teoría de los Tratamientos 2, vamos a conocer los siguientes enfoques teóricos. Vamos a comenzar con el de la terapia de la conducta o la psicoterapia cognitivo-conductual.
La terapia de conducta también es conocida como modificación de conducta. Nace como consecuencia de la insatisfacción que generó en determinados ambientes de investigadores tanto la teoría como la práctica psicoanalítica, e igualmente como una consecuencia del desarrollo de la psicología del aprendizaje, la cual dio a luz una serie de teorías de la conducta que se constituyeron como una alternativa a ese modelo psicoanalítico que había prevalecido. El punto de partida de la terapia de conducta es la consideración de que la mayor parte de la conducta, incluyendo la conducta inadaptada, es aprendida y por tanto los principios derivados de las teorías del aprendizaje son aplicables a los tratamientos. En este sentido, voy a mencionar brevemente algunos de los aspectos de la primera evaluación, algunos de los principios básicos de la psicoterapia cognitivo-conductual. Está el aprendizaje, la cognición, la conducta, la interacción entre pensamiento, emoción y componente, el procesamiento de la información, los esquemas cognitivos, la atribución, la autoeficacia, el reforzamiento. Recuérdense que uno de los elementos claves de la psicoterapia del enfoque cognitivo-conductual es el uso de los reforzadores. También está el principio de mantenimiento y la generalización. Algunos de los conceptos claves de la psicoterapia cognitiva está el de los esquemas cognitivos. De manera general, esto se conocen como patrones de pensamiento y creencias que influyen en la forma en que procesamos la información y cómo nos relacionamos con el mundo. Según Aaron Beck, estos son patrones de pensamientos y creencias que surgen a partir de experiencias tempranas. Para Albert Ellis, los esquemas cognitivos son creencias irracionales y absolutas que generan emociones y comportamientos negativos. Están los pensamientos automáticos, que son ideas que surgen de manera automática y espontánea en respuesta a un estímulo. Estos pensamientos automáticos pueden ser positivos y negativos e inciden en lo que es el procesamiento de esas emociones y, por supuesto, en la conducta. Las distorsiones cognitivas, que son patrones de pensamiento que distorsionan el modo de percibir la realidad y a su vez generan conductas y emociones negativas. Existen diferentes tipos de distorsiones como el pensamiento de todo o nada o la generalización. Está el concepto de aprendizaje social, el de condicionamiento clásico, que ya sabemos que también es un concepto fundamental de la psicología del aprendizaje. Fue desarrollado por Iván Pavlov y se refiere a ese proceso por el cual un estímulo neutro se asocia con un estímulo incondicionado para producir una respuesta condicionada. Está el concepto de reforzamiento, autoeficacia, el de metacognición, que se refiere a ese conocimiento y la conciencia que una persona tiene acerca de sus propios procesos cognitivos, entre los que tenemos la percepción, la atención, la memoria y el aprendizaje. Algunos de los autores del enfoque cognitivo-conductual está Skinner, Cassin, Wolpe, Mars, Eisen, Rashman, Aaron Beck, Albert Ellis, Baum, Bandura, Clark y Salkowski. Ahora, con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia gestal, hay dos tipos de principios. Están los principios psicológicos que parten de la escuela gestáltica, entre los cuales tenemos el organismo, el entorno, el holismo, la autorregulación, la conciencia, el aquí y el ahora, que ya sabemos es el enfoque en el presente, figura fondo, las polaridades, el contacto, la retroalimentación, la responsabilidad personal. Y con respecto a los principios terapéuticos está el de la conciencia, la experimentación, el enfoque en la relación terapéutica y la no interpretación. Autores por el enfoque Gestalt está Max Wertheimer, Wolfgang Kohlen, Kurt Kupka y Fritz Perls. Con respecto a lo que son las psicoterapias humanistas, bajo este epígrafe están las psicoterapias humanístico-existenciales,
que han agrupado los enfoques que nacieron como alternativa al psicoanálisis por un lado y a las corrientes conductistas por otro, como ya les indiqué. De aquí que a este movimiento humanístico existencial lo van a encontrar en la literatura como la tercera fuerza de la psicología. Se considera dentro de este enfoque a las propuestas que surgen de la tradición fenomenológico existencial europea y las que provienen del movimiento norteamericano de la psicología humanista. Tanto la diversidad de enfoques como la aglutinación de diferentes influencias hacen que haya que hablar más de un movimiento que de una escuela formalmente constituida. Las características comunes a estos enfoques agrupados en estas psicoterapias humanistas tienen que ver con cierta concepción psicológica del ser humano, entre las cuales está el ser humano es superior o es más que la suma de sus partes. Debe ser concebido globalmente en el que emoción, pensamiento y acción o conducta forman un todo integrado. La conducta es intencional, es decir, que la búsqueda de sentido y las motivaciones axiológicas como la libertad y la dignidad, y no solo las motivaciones materiales, son aspectos fundamentales del humano. La existencia humana se realiza en un contexto interpersonal. El hombre es autónomo, es decir, tiene la capacidad y la responsabilidad de tomar decisiones que dirijan su propio desarrollo. Este principio es complementario con el hecho de que solo un individuo autónomo puede asumir su responsabilidad interpersonal. El hombre tiende a la autorrealización. Esta es la tendencia inherente del organismo hacia el crecimiento y la diferenciación. El ser humano está presente a sí mismo en términos de una experiencia interior. Esta vivencia inmediata y el significado que le da a la persona son elementos fundamentales en la comprensión del ser humano. Algunos de los autores más representativos dentro de este movimiento está Rollo May, Carl Rogers, Abraham Maslow, Fritz Perls, Eric Berne, Lowen y Moreno. Ahora, ¿cuáles son algunos de los principios básicos de la psicoterapia psicodinámica? Está el inconsciente, ustedes van a profundizar eso en sus trabajos, los conflictos intrapsíquicos, los mecanismos de defensa, el desarrollo psicológico, el término de transferencia, contratransferencia, las resistencias, la compulsión a la repetición, los procesos primarios y secundarios, la ambivalencia afectiva y la integración. Algunos autores del enfoque psicodinámico, por supuesto, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, Melanie Klein, Donald Winnicott, Carl Jung, Jacques Lacan y Kohut. Con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia existencialista, tenemos la libertad y la responsabilidad individual, la búsqueda de significado y propósito, la aceptación de la incertidumbre y la ambigüedad, la importancia de la experiencia subjetiva, la relación terapéutica como un encuentro entre iguales, el énfasis en el presente y la experiencia inmediata y el rechazo a la patologización y el etiquetado. De acuerdo a este enfoque, no está muy de acuerdo con el uso de los manuales diagnósticos como el DSM-5 y el CIE-11. Con respecto a lo que son los principios básicos de la psicoterapia con enfoque tanatológico, está la aceptación de la muerte y el reconocimiento de la inevitabilidad de la muerte y la consideración de que esto es parte del proceso del ciclo vital, enfoque en el duelo, la importancia del apoyo social o esa red de apoyo, la valoración de la vida, el respeto a la individualidad, la empatía y compasión, que son fundamentales en esa relación terapéutica. Con respecto a lo que son los principios psicológicos de la psicoterapia integrativa, tenemos el eclecticismo, que es el uso de técnicas y estrategias de diferentes enfoques terapéuticos, la flexibilidad, que se basa en el hecho de la adaptación del enfoque terapéutico a las necesidades y características del paciente, la integración, que es esa combinación de
elementos de diferentes teorías y técnicas para crear un enfoque coherente, el holismo, que es considerar al paciente como un todo, ese enfoque en la relación terapéutica, la aceptación, validación, autoconocimiento y conciencia, cambio y crecimiento, la contextualización, donde se considera al contexto sociocultural y familiar del paciente, la evaluación continua, de acuerdo al cual se va evaluando progresivamente cuáles han sido los avances del paciente y se va ajustando el enfoque terapéutico. Algunos de los autores de este enfoque interpretativo está Franz Alexander, el cual desarrolló la terapia psicoanalítica breve y enfocada en la solución de problemas. Marsha Linehan, que fue la creadora de la terapia dialéctico-conductual, que además lo interesante de esta autora es que ella tiene el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Para esta terapia dialéctico-conductual se combinan técnicas cognitivo-conductuales con principios del mindfulness y la aceptación. Paul Gilbert con la terapia cognitivo-compasiva, Eric Berne con el análisis transaccional, James Prochaska y Carlo Di Clemente, que desarrollaron el modelo transteórico del cambio. Ahora bien, dentro de los conceptos, aparte de los modelos claves, dentro de esta primera unidad, es el referido al proceso terapéutico como tal. Todo proceso de terapia implica revisar la vida del paciente. Esto desde un enfoque que le permita realizar las resignificaciones necesarias para el logro de su bienestar emocional, enfocándose en determinados puntos. Toda persona que acude a un proceso de terapia confía en que se le va a poder ayudar a hacerse cargo de su angustia o sufrimiento. La terapia se considera como ese arte de curar sin medicar, basado en la idea que curar se asocia con resignificar, aliviar, concientizar la situación conflictiva o el desajuste que presenta el paciente que asiste a la consulta. La mayoría de las veces se considera al terapeuta como el yo auxiliar. Esto quiere decir que se constituye en un modelo que guía, acompaña y organiza lo vivido dentro de ese espacio terapéutico, llevando al individuo a experimentar nuevas maneras de resolver los problemas, logrando un mayor grado de gestión emocional y de apoyo. Durante ese proceso terapéutico se le provee de recursos y medios para que el paciente resuelva sus emociones en conflicto, para que pueda alcanzar una mayor fluidez emocional y se promueva un estado de salud psíquica adaptativo. Mediante las técnicas de ejercicios terapéuticos aplicados en las distintas sesiones, se va a impulsar el desarrollo de habilidades personales que se encuentran en conflicto a nivel de emociones, pensamientos y conductas o emociones. Vamos a hablar brevemente de lo que son algunos de los fenómenos de cambio generados en ese proceso de aplicación de las técnicas terapéuticas. Dentro de ese proceso terapéutico, como espacio de ayuda y de contención, debe considerarse el clima emocional de las sesiones. Este clima emocional lo va a constituir todo aquello que el terapeuta debe brindar al paciente para que se sienta acogido, aceptado, querido y desde este espacio pueda abrirse a trabajar sus heridas, sus conflictos o sus problemas. En este sentido, es fundamental que el terapeuta brinde ese clima de sostén, de acogida, de reposo y de contención emocional. Este clima se va a ir construyendo a lo largo de las sesiones y comienza con ese rapport. Ese rapport es el clima que impregna a todas las sesiones. Todas las técnicas se deben adaptar al paciente y a la situación individual. La relación terapéutica se va a basar en la manera en el que el terapeuta aplique las técnicas y esto va a influir en la naturaleza de esa relación terapeuta-paciente y viceversa. La principal función del terapeuta es preservar
y conservar siempre ese clima emocional, indistintamente de las situaciones que puedan presentarse. Esto debe estar marcado por la calidad humana, la escucha atenta y empática, buena memoria. Por eso es que el registrar las sesiones es algo que es importante, transmitir esa sensación de acompañamiento y la habilidad para crear el ambiente necesario para que ese paciente se sienta aceptado, escuchado y contenido. En las primeras sesiones se busca crear ese rapport apropiado entre terapeuta y paciente, aumentar la confianza del paciente en la competencia profesional del terapeuta, disminuir y eliminar la incertidumbre inicial acerca de lo que se va a hacer durante todo ese tratamiento, sugestionar e involucrar al paciente de tal forma que asuma un papel activo en su proceso terapéutico, comprometerlo con la terapia para evitar las resistencias, el sabotaje del tratamiento y brindar el apoyo para hacerle ver que no está solo en su proceso. Ese término que he usado eh, con insistencia, el de rapport, este es un término de origen inglés que significa buena comunicación, búsqueda de un clima positivo, de confianza y de buen entendimiento con un individuo. Otro concepto que deben tener presente es un concepto del modelo psicodinámico y del psicoanálisis, pero que es sumamente importante, es el de la contratransferencia. Esta contratransferencia son las reacciones emocionales del terapeuta hacia el paciente y están basadas en los conflictos y necesidades inconscientes del terapeuta, distintas a las respuestas conscientes a la conducta del paciente. Es decir, así como el paciente genera algunas reacciones emocionales hacia nosotros los terapeutas que suelen ser una extensión de cómo viven sus vínculos con sus figuras afectivas principales, los pacientes nos suelen generar a nosotros reacciones emocionales que debemos evaluar si se trata de nosotros y de nuestros propios procesos o es una consecuencia de ese vínculo con ese paciente, porque muchas reacciones suelen ser indicadores de psicopatología. Entonces, todos estos aspectos son elementos que debemos considerar en esa interacción con los pacientes, sobre todo a nivel de terapia. Con esta descripción damos por culminada la explicación correspondiente al contenido teórico de esta primera actividad síncrona para teoría de los tratamientos 2, secciones 1 y 3. Este es el momento para hacer conocer sus inquietudes, reflexiones. eh, Probablemente, gracias María Guadalupe, estamos muy temprano en el trimestre para que tengan algunas inquietudes. Sin embargo, los invito a darles una leída al material, a las actividades, sobre todo de esta primera unidad, que ya saben, todo lo que compete a psicología y tratamiento es bastante extenso. Sé que los materiales son largos. María Guadalupe, ¿qué otros libros recomienda? Les dejé dos, pero en el transcurso de la semana les voy a ir incorporando varias en todas las unidades. Creo que ya les dejé el de Feisas y Miró, que es el de la aproximación a la psicoterapia. Déjame revisar un momentico para decirte, son varios, los pongo por unidades. Ajá, les dejé uno de psicoterapias y conceptos. Les voy a dejar uno de psicoterapia existencial de Irving Yalom, que también es un material bastante largo, pero que es un material bastante aprovechable. Como les digo, estos son bastante extensos, pero son muy completos. Sí, el de aproximación es un libro bastante completo, por eso se los dejé. Ese es, ajá, aproximaciones a la psicoterapia, que es ese de Feisas y Miró, que es una introducción a los tratamientos psicológicos. Es un material, creo que es algo viejo, pero es un clásico. Em, bueno,
Cualquier duda, ya saben, me lo pueden hacer saber a través de la mensajería del aula virtual. A medida que vayan haciendo sus trabajos, si tienen algunas inquietudes, pues no duden en hacérmelo saber. Si hay algún punto que necesita ser aclarado, pues lo aclararemos entonces en la segunda actividad síncrona. Recuerden que igual yo estoy atenta al aula virtual y en estas primeras semanas antes de la entrega de esa evaluación, pues voy cargando todo el material. Recuerden entonces realizar la votación de la socialización del plan de evaluación para poner el plan de evaluación definitivo y hacer los ajustes pertinentes. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Ese manual no lo conozco, Carlos, pero voy a anotarlo para buscarlo, hacer la consulta y si quieres me escribes un mensaje por la mensajería. Ya voy a registrar manual de psicología. Todos los manuales que ustedes puedan conseguir, que sean por supuesto escritos y que sean clásicos, pues bienvenidos sean. ¿Sabes de qué editorial es? Gracias, Ana. Ok, editorial Helder. Ok. Lo voy a buscar, le voy a echar una mirada y les digo si ese material les sirve. Pero ya los que están en el aula son bastante completos. Les voy a dejar uno de psicoterapia integradora humanista y ese de Irving Yalom, que me gusta ese enfoque existencialista porque no es algo a lo que usualmente estamos acostumbrados en la formación. Casi siempre nos centramos en lo que es la terapia cognitivo-conductual y quizás en lo que es el enfoque psicodinámico, de acuerdo a, de acuerdo a la escuela de psicología. Pues en la escuela de psicología de la UBA, pues está bastante apegado a lo que es el enfoque cognitivo-conductual, que es el enfoque basado en la evidencia. Sin embargo, bueno, yo los invito quizás a conocerlos todos, no casarse con ninguno todavía y seguirse formando en el área de tratamientos. Entonces, bueno, siendo así que no hay mayores dudas, vamos a dar por concluida esta primera actividad síncrona. Recuerden que van a tener luego la grabación disponible en el foro de anuncios una vez que se termine de grabar esta, esta sesión. Entonces, bueno, que tengan buenas noches. Muchas gracias por su atención.